La clase alta gana dinero con el tiempo de los demás. La clase baja gana migajas con el suyo. Eduardo Galeano. La palabra necesidad no significa lo mismo para todos. Para algunos es olvidarse de renovar el gimnasio. Para otros es decidir entre un tanque de oxígeno o un poco de comida. Nos han hecho creer que el dinero es lo más valioso, pero ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si el verdadero tesoro es el tiempo que tardas en ganarlo? Las megacorporaciones lo saben, los gobiernos lo ocultan. El sistema está diseñado para que nunca lo descubras. Esto es Ecos de la Obscuridad. Yo soy tu narrador de siempre y te invito a escuchar esta minisaga de 6 capítulos titulada El Proyecto Cronos, donde descubrirás capítulo a capítulo que el terror no viene del más allá, sino de la cuenta regresiva, en un mundo que te roba cada segundo sin que lo notes. Hoy hablaremos de cómo tu tiempo ya no te pertenece. En el pizarrón de una sala de negocios hay un nombre: Proyecto Cronos. No es una empresa, es una estrategia. Su objetivo es claro: comprar tiempo ajeno al menor costo posible y vender productos que consuman el tiempo de quienes ya no lo tienen. Todo se resume en 6 pasos clave, a los que nombran mecanismos de control. Capítulo 1. Sulden. Intentan poner nombre al primer mecanismo. Aunque la estrategia ya es clara, con ironía y burla los ejecutivos colocan en la pizarra nombre clave, la palabra en alemán para deuda, Schuld, pues es la misma que para culpa. Meta: endéudalos desde jóvenes. Educación cara, rentas impagables, tarjetas de crédito disfrazadas de oportunidades. Hazles creer que son responsables de su miseria. Punto final. Y dialogan. Sala de juntas. El ambiente es elegante, la luz tenue. En la pantalla se proyecta un gráfico ascendente. Ejecutivo 1, riendo mientras bebe whisky caro. La deuda de los hogares mexicanos superó los 2.1 billones de pesos este año. ¿Y sabes cuánto subió el salario mínimo en comparación? ¡Un 20%! Suena bien, hasta que te das cuenta que ni siquiera cubre la canasta básica en la mitad del país. Ejecutivo 2, ajustando sus gemelos de oro. ¡Eso es lo bello! Les damos un aumento simbólico y al día siguiente subimos el precio de la tortilla. Que trabajen más, que vivan menos. Igual, al final todo vuelve a nosotros con intereses. Ejecutiva 3 mirando su reloj carísimo. La banca gana, siempre. La banca gana, siempre. Y ellos siguen creyendo que algún día saldrán del hoyo. Si me esfuerzo, podré pagar todo, dicen. Qué hermoso es ver fe en algo tan diseñado para fallar y que se endeuden en educación. Ya no pagan por aprender, pagan por esperar. Que un día su tiempo valga algo. Datos reales. Una persona de clase alta en México tarda 3.5 años en duplicar su ingreso. Una persona de clase baja tarda en promedio 35 años. En México, la deuda promedio de una familia aumentó un 34% en los últimos 5 años, mientras que el salario mínimo solo subió un 18% real. Más del 60% de los hogares mexicanos tienen algún tipo de crédito o préstamo activo. Diles que el pobre es pobre porque quiere, que el éxito está al alcance de todos, siempre que trabajen 20 horas diarias durante 50 años. El dinero es un amo excelente,
pero un pésimo sirviente. Francis Bacon. Pero en este mundo el dinero no sirve a nadie. Se sirve a sí mismo y lo hace con precisión quirúrgica. Compra gobiernos, medios, barrios, hospitales, escuelas y sobre todo compra tu tiempo. Porque mientras tú corres para sobrevivir, ellos caminan y cobran por cada uno de tus pasos. Esto fue Schulden, el reloj que nunca deja de contar. Una historia de terror real, original de Ecos de la Obscuridad, porque mientras duermes, los intereses no. Te espero en el siguiente capítulo donde hablaremos de cómo el entretenimiento fue diseñado, no para liberar tu mente, sino para adormecerla. Cuando el entretenimiento reemplaza la educación, los dictadores no necesitan armas. Ray Bradbury, parafraseado. Mientras tú trabajas, alguien más está educando a tus hijos. Y no es un maestro, es una pantalla, un algoritmo, una empresa. Hoy veremos cómo las grandes corporaciones han aprendido a programar cerebros antes de que puedan siquiera defenderse. Porque no hay mejor esclavo que aquel que nunca supo que era libre. Mecanismo de control. Capítulo 2. Entretenimiento vacío. El pan y circo del siglo XXI. Dicen que el tiempo es oro. Pero, ¿qué ocurre cuando el oro no es tuyo? Bienvenidos al mecanismo más antiguo de control. Una cadena invisible, tan silenciosa como un tic-tac, pero con la fuerza de un grillete. Hoy entenderás cómo los poderosos compraron tu tiempo antes de que siquiera supieras que existía. No necesitas barrotes y tu celda brilla en alta definición. Vivimos conectados, entretenidos, distraídos. Pero ¿en qué momento dejamos de vivir para simplemente mirar? Hoy descenderemos al abismo del entretenimiento vacío, donde el tiempo se evapora y nadie parece notarlo. La sala se oscurece aún más. Una pantalla muestra clips virales de TikTok. Lanzamos 3 retos nuevos esta semana. Uno para que se quemen bailando, otro para que compren productos inútiles, basura electrónica, fast fashion y marcas sobrevaloradas. Y uno que literal los hace correr por el supermercado. Ejecutivo 1 encendiendo un puro. Y los niños y bebés, pegados desde los 6 meses. Gracias a eso, vendimos 3 millones en anuncios de juguetes que nadie necesita. Mientras ellos scrollean, nosotros contamos. Ejecutiva 3. Y lo increíble es que lo hacen gratis. Gastan su tiempo, su energía y hasta su dignidad. Todo por un like. ¿Sabías que el promedio de pantalla ya supera las 8 horas al día? Más de lo que duermen, más de lo que piensan. Les robamos su tiempo sin siquiera entrar a su casa. Datos reales. El mexicano promedio pasa más de 9 horas diarias frente a pantallas, según el INEGI. Pero menos del 10% de ese tiempo se destina a educación o desarrollo personal. TikTok es consumido por más del 60% de adolescentes mexicanos, con sesiones de hasta 2,5 horas continuas. Un niño mexicano pasa más de 4 horas al día frente a una pantalla. Harvard señala que el uso de pantallas en menores está asociado con déficits en la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones. Según la Academia Americana de Pediatría, los niños menores de 5 años que usan pantallas más de 2 horas al día tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de lenguaje, déficit de atención y retrasos cognitivos. Esto fue capítulo 2. Entretenimiento vacío. El pan y circo del siglo XXI.
una historia de terror original de Ecos de la Obscuridad. Porque el terror está en que mientras crees que te distraes, en realidad te adormecen. Porque si controlas lo que ve un niño, controlas lo que desea, lo que sueña y a lo que teme. En el próximo episodio exploraremos cómo el mito del esfuerzo personal se convirtió en una narrativa tóxica para justificar la explotación. El tiempo es la cosa más valiosa que un hombre puede gastar. Teofrasto. Diles que el pobre es pobre porque quiere, que el éxito está al alcance de todos, siempre que trabajen 20 horas diarias durante 50 años. Bienvenido. Apaga la luz y ponte cómodo, porque hoy te vengo a contar la historia del siguiente mecanismo de control de esta mini saga de 5 capítulos de terror real, original de Ecos de la Obscuridad, titulada Proyecto Cronos. El que quiere, puede, dicen los que nunca han querido nada. Hoy exploraremos cómo el terror, la narrativa del esfuerzo, se ha convertido en una trampa perfecta, una en la que el pobre corre, pero nunca avanza. ¿Quién realmente se beneficia cuando tú no paras de moverte? Capítulo 3. Narrativa del esfuerzo. El terror que oculta las cadenas. Un mapa con zonas industriales de México y Sudamérica aparece en la pantalla. Anotan en la pizarra: narrativa del esfuerzo. Oblígalos a trabajar más horas para sobrevivir. Si están cansados, no protestan, punto final. Y dialogan entre ejecutivos. Ejecutiva 3, mirando las cifras. Rebasamos las 12 horas de trabajo diario promedio en la manufactura del sur, pero aún se sienten afortunados porque tienen empleo. Eso es lo mejor. Les damos turnos dobles por un sueldo que apenas cubre el transporte. Ya ni viven. Solo se desplazan de la cama a la máquina. Ejecutivo 1. ¿Has visto sus ojos? Están vacíos. No tienen energía ni para protestar. Les quitamos el derecho a cansarse y se sienten culpables por descansar. ¿Y los sindicatos? A la baja. Los tenemos entretenidos peleando entre ellos. Ejecutivo 2. Sindicalización, muerta. Tiempo libre, un lujo. Vacaciones, una ilusión. Son tan obedientes cuando están rotos. Y lo mejor, nunca lo sabrán. Shh. Eso sí, con seguro social muy saturado. ¿Quieren atención de emergencia? Pueden resistir 5 días, porque aguantan de todo. El próximo paso. Datos reales. Según la OCDE, México es el país donde más horas se trabaja al año, pero ocupa uno de los últimos lugares en productividad y bienestar. 7 de cada 10 mexicanos creen que, si no avanzan es porque no se esfuerzan lo suficiente, incluso cuando trabajan más de 55 horas semanales. En México, el salario mínimo en 2025 es de aproximadamente 7.470. A este ritmo, una persona de salario mínimo necesitaría más de 22 años de ingresos completos, sin gastar en nada más, para comprar una casa modesta. Según la OCDE, el tiempo promedio necesario para que una persona de clase baja compre su primera vivienda ha aumentado un 50% en las últimas 2 décadas. En Estados Unidos, se calcula que un trabajador promedio necesita ahorrar por mínimo 12 años sin interrupciones para dar un enganche. Mientras tanto, el 1% más rico compra casas sin crédito y acapara hasta el 40% del mercado inmobiliario en zonas gentrificadas, inflando los precios y desplazando a familias enteras. Comprar una casa siendo pobre no es un sueño, es una maldición heredada. Y mientras te culpas por no llegar, los verdaderos dueños del sistema beben vino en áticos con vista a lo que alguna vez fue tu barrio.
Porque cuando estás cansado, no luchas, obedeces. Y eso es exactamente lo que quieren. Esto fue Capítulo 3. Narrativa del esfuerzo. El terror que oculta las cadenas. Una historia original de Ecos de la Obscuridad, parte de la saga de 5 capítulos titulada El Proyecto Cronos. Porque el terror vive en el momento en el que nadie quiere admitir que el tablero está inclinado desde antes de que empieces a jugar. La próxima vez veremos cómo la fatiga económica no es un efecto colateral, sino parte del diseño. Y así termina. Apaga la luz y ponte cómodo. Porque esta historia no está hecha de fantasmas ni de espectros, sino de algo mucho más aterrador. Seres humanos en traje, firmando contratos que condenan generaciones. Bienvenido a esta saga original de Ecos de la Obscuridad titulada El Proyecto Cronos, donde el verdadero horror no se esconde en lo oculto, sino en lo evidente, el aire que respiras, el agua que ya no te pertenece, y la tierra que lentamente te expulsan de tus raíces. En este episodio, nos adentramos en el mecanismo de control número 4. Privatización y contaminación de los recursos naturales. El gran robo invisible donde, en los salones oscuros, la élite ejecutiva trama el saqueo silencioso de los recursos naturales. Escucharás los diálogos fríos y burlones de quienes deciden cuánto costará tu derecho a vivir y cómo convierten la naturaleza en propiedad y la vida en mercancía. El terror no siempre grita, a veces firma contratos. ¿Listo para mirar al monstruo directo a los ojos? Entonces acompáñanos. Se escribe en la pizarra la palabra ambición, la cual es rápidamente borrada ya que terminó el break y se coloca en su lugar. Mecanismo de control número 4. Privatización en alusión a Brasil, con la mayor extensión de selva amazónica, y comienzan a dialogar. Ejecutiva 1. ¿Sabían que más del 70% del agua en Latinoamérica ya está concesionada? Y aún así, la gente cree que les pertenece. Eso sí que es magia. Magia no, marketing. Les llamamos recursos compartidos hasta que firmamos los papeles. Luego los llamamos servicios premium. El agua ya no es un derecho, es un producto con etiqueta y código de barras. En India, Nestlé bombea millones de litros mientras los campesinos deben recorrer 5 kilómetros por agua turbia. Pero claro, el plástico tiene más derechos que un jornalero. El secreto es simple. Privatiza lo invisible, contamina lo indispensable, culpabiliza al consumidor. ¿Respiras aire sucio? Es porque no reciclaste. ¿Tienes cáncer? Culpa tu dieta, no nuestros químicos. Y no olvides el agua. Si no puedes pagar por ella, entonces, ¿realmente la necesitas? Les dimos popotes de papel para que se sintieran parte del cambio. Mientras tanto, seguimos derramando mercurio en ríos indígenas, ironías que venden. Con el calentamiento global tenemos otro mercado: purificadores, aire embotellado, turismo climático. Entre más destruimos, más podemos cobrar por lo que queda. El planeta es de quien lo puede comprar. Los demás, que respiren mientras puedan. Los recursos no se acabaron, fueron vendidos. El agua, el aire y la tierra no desaparecieron, cambiaron de dueño. Datos duros de terror. Privatización del agua en México. 70% del agua concesionada en México está en manos de menos del 2% de las empresas. Entre ellas destacan Coca-Cola, Nestlé, Grupo Modelo y Peñoles. En el estado de Puebla, empresas como Bonafont, Danone extrajeron más de 1.6 millones de litros diarios de agua subterránea, dejando pozos comunitarios secos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Coca-Cola produce bebidas azucaradas a gran escala
mientras hay comunidades sin agua potable. La Ley de Aguas Nacionales 1992 permitió otorgar concesiones por 30 años renovables. 2. Contaminación del agua por industrias. En México, más del 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. El río Santiago en Jalisco ha sido calificado como uno de los ríos más contaminados de América Latina. Sus aguas están cargadas de metales pesados, residuos industriales y excremento humano. Se han documentado más de 1000 muertes relacionadas con enfermedades provocadas por la exposición al río. En 2022, se detectaron casos de cáncer y malformaciones en niños de comunidades cercanas al río Atoyac, Puebla, debido a la contaminación de 60 empresas registradas. 3. Contaminación del aire. En Ciudad de México, los niveles de partículas PM2.5 superan más del doble de lo recomendado por la OMS. Se estima que la contaminación del aire provoca 48.000 muertes prematuras al año en México. En Monterrey, se han detectado niveles de contaminación comparables a los de Beijing o Delhi, con empresas siderúrgicas como Ternium y Pemex como principales responsables. 4. Privatización de bosques y selvas. Se han privatizado vastas áreas del sureste mexicano para proyectos como el Tren Maya, afectando comunidades mayas y ecosistemas enteros. La deforestación en México avanza a un ritmo de 155.000 hectáreas por año. Empresas extranjeras obtienen concesiones para explotar madera, minerales y agua en territorios indígenas sin consulta previa. El bosque no arde por accidente, arde para que alguien pueda construir. 5. La guerra del litio y otros minerales. El 80% de las reservas de litio en México están siendo protegidas legalmente del mercado extranjero, pero empresas canadienses ya tienen presencia desde hace años. En Sonora, comunidades ya denuncian escasez de agua y desplazamientos forzados por los planes de explotación minera de litio. 6. Control simbólico y psicológico. Se utiliza propaganda ambientalista para ocultar el verdadero daño. Empresas verdes que contaminan pero donan árboles en campañas de marketing. Embotelladoras que promueven el cuidado del agua mientras vacían acuíferos. Esto crea una falsa percepción de compromiso ambiental que anestesia la indignación colectiva. Frase de Slavoj Žižek. Hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No necesitas un asesino en la noche si ya hay alguien que firma tu condena desde una oficina. El agua, el aire y la tierra ya tienen dueño. ¿Y tú? Tú solo alquilas tu derecho a vivir. Y mientras tú crees que tu lucha es por pagar la renta, ¿no ves que lo que te están quitando es el planeta mismo? Esto fue el gran robo invisible. Nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos de cómo se inocula el miedo, la impunidad y la injusticia a través de la gentrificación. ¡No me No, ¿ok? Está bien. Está bien. No me... Sí, está bien. ¡Música baja! ¿Crees que apagando la luz y poniéndote cómodo disfrutarás este video? Pues te tengo noticias que el terror que mora en la posición número 5 es el que tendencialmente ha molestado e incomodado a más latinos en el mundo, particularmente a los mexicanos. Una calle cambia de color, de idioma, de ritmo, y tú ya no perteneces. La gentrificación no solo transforma ciudades, arrasa con la memoria, desplaza al tiempo y al espacio de quienes menos tienen. Hoy descubrirás cómo esta herramienta reordena el mundo al servicio del dinero y borra todo lo que no puede comprar. Así que una vez más, bienvenido. Yo soy tu narrador de siempre. Y comenzamos con el último capítulo de la saga titulada Proyecto Cronos. Capítulo 5. Gentrificación. El desalojo del alma. Los ejecutivos en modo serio
escribirán el último mecanismo de control, esta vez pensando cómo finalizar su magnum opus, y lo tienen. Anotan en la pizarra Gentrificazione, haciendo alusión a las óperas tradicionales europeas, cantadas a finales del siglo XVI en italiano. Eleva el costo de vida, expúlsalos de sus barrios, haz que gasten más tiempo en llegar al trabajo. Punto final. El tiempo que pierden es tu ganancia. Vista aérea de barrios populares desplazados por cafés boutique y edificios nuevos. Ejecutivo 2, observando un plano urbanístico. Desalojamos 300 familias en Iztapalapa esta semana. Y los noticieros solo hablaron del nuevo Starbucks. El metro les queda a 1 hora, pero ahora pagan 3 veces más por rentas más chicas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Creen que es progreso. Ejecutivo 1. La belleza de la gentrificación es que parece el mejora, pero es desplazamiento. Su tiempo se va en trasladarse, su dinero en sobrevivir, su vida en adaptarse. Todo perfecto, barrios más limpios, con menos pobres, porque los sacamos. Ejecutiva 3. Y todavía dicen que la ciudad está creciendo. No crece. Los engulle. Mira cómo lloran porque ya no pueden pagar su propio barrio. Les dijimos, el progreso tiene un precio y ellos no lo pueden pagar. Datos duros sobre la gentrificación en México. En Ciudad de México, zonas como la Roma y la Condesa han visto aumentos del 300% en renta en 10 años. En 2022, México fue el 5º país más popular para nómadas digitales. Muchos de ellos ganan en dólares, lo que ha provocado una inflación artificial en precios de renta y servicios. Mientras el salario mínimo en México apenas supera los 7.000 mensuales, muchos departamentos en zonas gentrificadas superan los 25.000 pesos al mes. Más de 30.000 familias han sido desplazadas solo en la última década por especulación inmobiliaria. Según el portal Inmuebles 24, en menos de una década, el 40% de los habitantes originales de zonas como la Roma han tenido que mudarse por no poder costear la vida allí. Algunos extranjeros viven durante años en México sin aprender español, sin integrarse a la comunidad ni respetar sus dinámicas, desplazando con su consumo a los locales. El fenómeno ha provocado discriminación inversa, donde se privilegia al extranjero por encima del residente local, incluso en servicios de vivienda y restauración. La gentrificación es colonialismo con Wi-Fi. Anónimo. El nuevo rostro del despojo ya no es un arma, es un contrato de arrendamiento. Lo que antes era un barrio, hoy es un escaparate para turistas con cámara y criptomonedas. Esto fue gentrificación, porque cuando los pobres ya no caben en la ciudad, no desaparecen, simplemente dejan de existir para el sistema. Deuda, entretenimiento, esfuerzo, desplazamiento, control desde la infancia. No son errores del sistema, son el sistema. Detrás de cada sonrisa publicitaria hay un reloj agotándose. Detrás de cada motivación vacía hay un grito silenciado por facturas. Nos enseñaron a temer a la oscuridad, pero lo verdaderamente aterrador es lo que ocurre a plena luz del día. Una vida hipotecada, una infancia programada, un barrio evaporado. La clase alta no necesita cadenas de hierro, solo necesita que no tengas tiempo. Y si alguna vez te preguntas por qué el mundo se siente tan injusto, no mires arriba, mira a los costados y verás que, en silencio, todos corremos hacia ninguna parte, porque en esta guerra el botín no es el oro, es tu tiempo. Esto fue Proyecto Cronos, una saga original de Ecos de la Oscuridad. Si aún crees que vives en libertad, espera a ver lo que viene después. Y así termina esta escalofriante historia. Si te gustó este relato y quieres seguir explorando los misterios más oscuros y perturbadores, suscríbete a Ecos de la Oscuridad.
Activa la campanita para que nunca te pierdas el próximo susurro de las sombras. Recuerda, en este canal, el miedo siempre tiene algo más que contarte. Gracias